Dios les bendiga a todos. Estamos hablando de lo que es el Hades, de que Cristo fue al Hades y vamos a hacer una descripción, estamos haciendo una descripción de lo que es el Seol en el Antiguo Testamento, lo cual nos da una visión, nos da algunos puntos de referencia y podemos ver de qué se trata el Hades. Dijimos que la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Seol. Y en el Nuevo Testamento es Hades. Seol en hebreo y Hades en griego. Dijimos que la palabra Hades significa no visto. Significa que las personas desaparecen del mundo o de la esfera de lo viviente y van a un lugar, su alma, su espíritu, va a un lugar llamado el Hades. Entonces podemos ver, como estuvimos viendo en el video anterior, de que hay algunas características. Una de las características que vimos que había lazos de muerte, lo cual significan dolores, que en el Hades hay dolores. En este momento, como dijimos que la palabra infierno fue una palabra, digamos que no está bien puesta en Mateo y en Santiago, y en los evangelios, la palabra infierno dijimos que era del latín, así que fue como una, digamos, si se puede decir, una palabra de contrabando, que no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba hablando en ese momento, que era del Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, que estaba al sur de Jerusalén, el cual se quemaban allí los condenados, y daba una imagen de aquellos que transgredían la ley. Dijimos que Jesús habló de lugares literales, de un lugar literal llamado el Gehenna, la cual se tradujo infierno, y con el tiempo y con la tradición se hizo como un lugar de tormento, o sea que la imagen y lo que es verdadero es el lago de fuego, la condenación eterna. Ese sí es lo verdadero, pero se llama lago de fuego, no se llama infierno como la tradición o el catolicismo o las sectas le llaman a ese lugar. En este momento lo que está en actividad, si se puede decir, es el lugar de los muertos, donde va la gente que no tiene a Cristo, digamos, si se puede decir, que las almas de esas personas van a un lugar, van a una prisión llamada Hades. Bueno, en este caso nosotros estamos hablando de que Jesús fue al Hades. Si nosotros tenemos que dar una identidad al Hades o una figura, una visión de lo que es ese lugar, vamos al Antiguo Testamento, que hay, digamos, si se puede decir, más datos. Porque aquí habla en Job capítulo 7, versículo 9, dice, perdón, 7.9, sí, Job 7.9, dice, perdón, estoy leyendo acá, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Otra característica del Seol, que es el Hades, el lugar de los muertos, es que las almas no pueden salir de ese lugar. Entonces hicimos una alusión de lo que es un lugar que tiene puertas, un lugar en el cual Jesús mismo habló allí en Mateo, que es un lugar que tiene puertas, es un lugar, el lugar de la autoridad, y dice la palabra que no va a prevalecer el Hades sobre la roca, no sobre la iglesia, sobre la roca. Lo vamos a explicar de que toda la conversación está en torno a Jesús, al Cristo, que es la roca. En Mateo 16, versículo 13 en adelante, se entabla una conversación donde Jesús hace una alusión al Hades, a la iglesia, a Pedro y principalmente a él mismo. Por eso dice en el versículo 13, Jesús hace una pregunta y en torno a esa pregunta se deriva toda una conversación y toda una profecía y una enseñanza de que el Señor era el Cristo, la roca, y que iba a ir al Hades, que iba primeramente a padecer en la cruz y luego iba a ir al Hades y iba a vencer a la muerte. Entonces dice en el versículo 13, dice del capítulo 16 de Mateo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo, y esta es la pregunta en la cual central de toda la conversación. El Señor no preguntó sobre la iglesia, ni preguntó sobre Pedro, sino preguntó sobre sí mismo y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta y esa es la columna vertebral de todo el evento, de toda la conversación. Entonces dice, y ellos respondieron, primeramente los discípulos, como conjunto, le dijeron al Señor, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Punto. Esa es toda la pregunta. Entonces los discípulos dicen lo que dice el pueblo. Entonces Jesús, no conforme con esa respuesta, les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso es lo principal del Evangelio, del conocimiento del verdadero Dios, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si algo que le interesaba a Jesús es que sus discípulos, sus apóstoles, supieran quién era Él, que era el Logos encarnado, el Cristo, la roca. Y aquí viene toda la controversia que sucede, bueno, con los católicos que no entienden que Cristo es la roca y no Pedro. Entonces le respondió, en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice en 1 Corintios 10:4 que Cristo es la roca. Entonces Pedro estaba declarando de que Cristo es la roca. Tú eres el Cristo, dice. Y entre paréntesis podríamos decir, tú eres la roca, el Hijo del Dios viviente. Entonces se pone bien en claro quién es Jesús. Ese es el punto principal. Era lo que el Señor estaba buscando, que le dijeran quién era Él. Pero esto no saber quién es Jesús no es por una mirada natural, por una mirada religiosa, sino que es una revelación del cielo. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una identificación, porque lo que hace Jesús es preguntar quién era Él. O sea que era una conversación de identificación, de identificarse quién era Él, su naturaleza divina, que Él era el Cristo, la roca, el Hijo del Dios viviente, y fuera de Él no hay Dios, como dice la palabra. O sea que el pretender decir que Pedro es la roca es una blasfemia, digamos, una herejía, es una locura pretender que un hombre falible, un hombre voluble como Pedro, que un día estaba contento, otro día estaba triste, que un día reía, un día lloraba, no se puede absolutamente confiar en un hombre. Por eso la palabra misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Entonces, hay una identificación. Pedro le dice que Cristo es la roca y Jesús le dice a Pedro que eres un bienaventurado, que en el griego es Macarios, un afortunado, alguien muy, muy, muy dichoso, alguien que entre millones ha sido afortunado, digamos, alguien como que se sacó una lotería al recibir la revelación del cielo de que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que tenemos todos los hijos de Dios. Somos macarios, somos bienaventurados, somos dichosos, somos 3 veces felices por haber reconocido que Jesús es el Cristo, la roca, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, el punto es que hay una identificación de quién es quién. Jesús es la roca y Pedro es el bienaventurado. Y en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando del Hades, de que Cristo fue al Hades. No fue ni Pedro, ni fue la iglesia para vencerla, porque dice, para vencer a la muerte tendría que ir al lugar de la muerte. Para vencer al Hades, tomás las llaves de la muerte y del Hades, tenía que ir al mismísimo Hades. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Por eso decíamos que es una identificación. Jesús le dice a Pedro, sí, tú eres Pedro, un bienaventurado. Y Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, la roca, el Hijo del Dios viviente. Y quedaron las cosas en claro. Eso es lo que, la respuesta de que si Pedro es la roca o no es la roca, está en el hecho de que Pedro declaró que Cristo es la roca. No él la roca. Él no se declaró a sí mismo la roca. Él dijo que Cristo es la roca, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Porque cuando se le abrieron los ojos a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que vio? Vio el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? La roca. Entonces, está más que clara la conversación. No hay lo que pasa que el catolicismo lo confunde a la gente, engaña al pueblo, diciendo que la iglesia está fundada sobre un hombre. Es algo que se puede hacer aparte, se va a hacer aparte, un video aparte, de que dicen que la iglesia fue fundada en ese momento. Es algo da risa, ¿no? Da risa porque si se fundó en ese momento, la iglesia ya entraba en actividad, ya el Espíritu Santo, ya los pecados habían sido perdonados, etc. Toda una locura, toda una locura. No, es totalmente anacrónico, no tiene ni pie ni cabeza la doctrina católica. ¿Por qué? Porque no entró en funcionamiento la iglesia. ¿Por qué? Porque aún los pecados no habían sido perdonados. Todos los que pertenecen a la iglesia tienen los pecados perdonados, han sido lavados con la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no había sido aún derramada, ¿cómo se va a fundar la iglesia en ese momento? Es una verdadera blasfemia, es una herejía, es una mentira. Es toda la maquinaria católica puesta en marcha para engañar a la humanidad. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, cuando habla de roca, él está retomando las palabras de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo. Está diciendo, sobre esta roca, él está retomando las mismas palabras de Pedro. Y dice, sobre esta roca, que es el Cristo, edificaré mi iglesia. Y acá habla de edificar en tiempo futuro. No quiere decir que ahí fundó la iglesia. Y ellos dicen la iglesia católica. Es totalmente falso. Es una mentira para llevar a las almas a la condenación eterna. Está hablando en futuro el Señor. Pero eso es otro tema. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor. Es la única vez que el Señor habla de la iglesia en términos del futuro, de la iglesia de Él. En otro pasaje habla de la iglesia, pero habla del grupo de ahí de los judíos. Cuando había algún problema y se tenían que arreglar entre los hermanos, habla de la asamblea que tenían los judíos para arreglar sus asuntos. Eso es otra cosa. Pero acá está hablando de su iglesia, de su cuerpo, de aquellos miembros que iban a ser después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, donde iba a descender el Espíritu Santo, y esa es la verdadera iglesia. Vamos a hacer un video de lo que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la que tiene sacramentos, ni ritos, etcétera, todas cosas externas que no tienen ningún valor espiritual, sino que la verdadera iglesia es la que cree en el verdadero Dios. Si un grupo tiene un falso Dios, es una falsa iglesia. Entonces lo que hay que demostrar, que si esa que se hace llamar iglesia, tiene al verdadero Dios. Si tiene un Dios falso, no es la iglesia de Jesucristo.
La iglesia verdadera es la que cree en el verdadero Dios, pero eso es otro tema. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca. No va a prevalecer el Hades, la muerte, no va a prevalecer contra la roca, contra ella, dice. Se cree que es contra la iglesia, pero la iglesia no va a ir al Hades, ni Pedro ni la iglesia van a ir al Hades, sino el que va a ir al Hades es la roca, el Cristo. Él va a ir al Hades. Y el Hades no va a prevalecer contra la roca. O sea, la palabra prevalecer, que ahora lo vamos a explicar un poco más, las raíces de la palabra y sus derivados, lo cual nos da luz para entender las escrituras. Dice que prevalecer quiere decir que lo hace inclinar a alguien, o sea que lo somete. Y la roca no fue sometida por la muerte ni por el Hades, sino que él venció a la muerte y al Hades, como dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis 1:18, que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso dice la palabra en 1:18 que él venció. ¿Cómo venció? ¿Por qué venció? Porque él resucitó. Si no, él no hubiera resucitado. Él resucitó porque él venció. Dice el versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tiene toda la autoridad el Señor. Por eso el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor, luego que resucitó, tiene toda la autoridad, recobró toda la autoridad, recobró todos los atributos, el poder, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmortalidad. El Señor tiene todo el poder porque tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo las obtuvo? Yendo al Hades. Por eso ni Pedro ni la iglesia pueden ser la roca o la verdad, como dicen que la iglesia es la verdad y que la iglesia es infalible. Todas esas cosas falsas que las vamos a ir desmenuzando poco a poco, viendo que toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para la roca, toda la gloria es para Cristo. Eso es lo que quiere decir cuando ahí habla con Pedro y con los discípulos. Por eso le hace la pregunta central, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es la pregunta. Él no preguntó, ¿quién dicen los hombres que es Pedro? ¿Para qué? Estarían los católicos y dirían, ¿quién va a ser Pedro? Pedro es el Papa. Pedro es el líder de la iglesia, la imagen visible de la iglesia. Pero los discípulos no eran católicos. Los discípulos, y Pedro mucho menos, porque Pedro fue el que recibió la revelación que la roca de los siglos es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca. Entonces es totalmente falso decir que Pedro es el líder de la iglesia, pero eso es, digamos, es otro tema que abarca más lo que es la mentira del papado y la sucesión papal, etcétera, y todos esos temas que no vienen al caso en este momento, sino lo que queremos decir que Pedro tenía bien en claro, y los discípulos tenían bien en claro, que la roca era Cristo, y fue la roca quien venció al Hades, y fue la roca la que es la base y fundamento de la iglesia. Así que el Señor es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Por eso hacemos mención de este pasaje, porque es Cristo el que fue
al Hades. Cristo fue al Hades, no fue a otro lugar a vencer a la muerte. Otra de las características que tiene el Hades es que es profundo. Dice en 11:8 de Job, dice que porque preguntas ahora a las generaciones pasadas, 11:8. 11:8 dijimos, dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Entonces nos está dando algunos atisbos, algo para entender lo que es ese lugar. En Job 24:19 estamos viendo todo lo que Job entendía. Se dice que Job es el primer libro que se escribió, o sea, el libro más antiguo, las escrituras más antiguas, y ya en ese momento se sabía muy bien lo que era el lugar de los muertos. 24:19 de Job. 24:19 de Job dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Es el lugar de los pecadores, el Hades. 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Delante de los ojos de Dios no se puede esconder nada, ni siquiera el lugar de los muertos. Allí el Señor todo lo ve y todo lo sabe. La gente que dice que ha ido al infierno, todos los testimonios, mayormente de mujeres, porque las falsas doctrinas, no tenemos nada contra la mujer, pero es lo que dijo el Señor, que a la mujer no se le permite enseñar en la iglesia por dos motivos, por dos razones, por dos argumentos. Primero, por un orden creacional, y segundo, porque fue Eva la que cayó en transgresión, la que fue totalmente engañada por la serpiente. Entonces, mayormente, el diablo se mete por el lado de la mujer, porque a la mujer no le está permitido enseñar doctrina en la iglesia. Cuando hombres también han tenido experiencias, esas falsas experiencias de ir al infierno, lo cual es falso, porque eso no existe. No existe. Es como que yo digo, me fui a tal país y uno lo busca en el mapa y ese país no existe. Entonces, yo estoy mintiendo. Me estoy inventando un cuento, me estoy inventando algo para generar una atención, para generar, en este caso, en el caso del infierno, que se dice que es un lugar de tormento, lo cual es totalmente falso porque la palabra infierno significa inferior, nada más, no significa lago de fuego. Entonces, todas estos falsos testimonios no tienen respaldo bíblico. Entonces no hay que creer esto, porque el lugar sí hay un lugar de los muertos que se llama Hades, y allí dice la palabra, según Job, están los muertos y Dios todo lo ve. Es otra de las características, que hay almas en ese lugar, hay personas en ese lugar, que es el lugar de los pecadores. Está delante de Dios, como dice 26:6, como leímos recién. Y ahora en Salmos 6:5 vamos a ir así como cabalgando para poder ir viendo y poder captar las características del lugar de los muertos, que es el lugar, tenemos que reiterar una y otra vez, que es el lugar donde fue Jesús, porque ahí reinaba la muerte. Allí estaba el trofeo, si se puede decir, estaban las llaves de la muerte y del Hades, lo cual el Señor Jesús venció a la muerte, triunfando Él en su resurrección. Entonces, dice el Salmo 6:5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No hay alabanza. Otra de las características, que en el lugar de los muertos es el llorar y el crujir de dientes. Es el lugar del tormento, es el lugar de la tortura de la conciencia, donde las personas saben que están condenadas. Por eso dice acá Job también que es el lugar de los pecadores, de aquellos que no han sido perdonados sus pecados. Una persona que sabe que es culpable tiene muy pocas posibilidades de que lo absuelvan. Una persona que está en la cárcel sabe que
va a ser condenada, entonces sus esperanzas ya no tiene esperanza, como dice que allí en Job 7:9, como leímos, que nadie puede salir, nadie puede subir del Seol, que es el Hades, nadie puede salir del lugar de los muertos. Entonces no hay esperanza. Pero tenemos que sacarnos la idea de que el mal llamado infierno, que es la imagen del lago de fuego que todavía no está en actividad, esos testimonios son totalmente falsos, porque no hay nadie quemándose todavía. Todavía no se efectuó el juicio final para los pecadores. Entonces ese lugar todavía no existe, digamos, o no está en actividad. 9:17 de Salmos dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, todos los que han rechazado. Por eso el Señor dijo que aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el Salvador, ya han sido condenados. Allí son trasladados, dice en Salmos, dice: los malos serán trasladados al Seol. ¿Quiénes son los malos? No los que hacen malas obras, sino los que no creen en el Señor como su único y suficiente Salvador. Esos son los malos, en los que creen en un Dios falso, que vamos a hacer posteriormente un video, dos, lo que sea, con respecto al Dios falso, que mucha gente cree en un Dios falso, creyendo que es el Dios verdadero. Y esa es la condenación, la mentira, como le he explicado. Si yo agarro al presidente de la nación y lo disfrazo, a un falso presidente, perdón, agarro a una persona parecida al presidente, lo disfrazo, le pongo el mismo color de pelo, la misma ropa, más o menos la misma estatura, el color de piel, la voz parecida, y lo presento al pueblo y le digo: este es el presidente que los va a llevar adelante, los va a sacar adelante, así que vótenlo a él, crean en él, en este caso. Cuando llega el momento de ponerse que ese supuesto falso presidente haga toda la obra que prometió, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es falso, porque es un simple civil, era una mentira. Y así sucede con los falsos cristos. Creen en un Cristo que no los puede salvar, en un Cristo falso, en un Cristo que es parecido, pero que no es el verdadero Cristo. Porque el verdadero Cristo salva. ¿Pero cómo salva? Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí está toda la clave de saber si he creído en un Dios falso o en un Dios verdadero. Si usted cree que por hacer ritos, por hacer obras, por hacer X cosas, usted tiene la salvación, o se está ganando la salvación, o está escalando por la salvación, ese Dios es falso. El Dios verdadero es aquel que me salva por gracia, o sea que Él quiso salvarme. Pero esa salvación tiene un medio, y ese medio es la fe. Si yo creo, soy salvo. Si no creo, no soy salvo. Y esa es toda la cuestión. Una vez que Dios me ha salvado una vez para siempre. Él pagó la deuda una sola vez. Entonces, para no alargar tanto, en 9:17, como ya lo leímos, 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es lo que está hablando allí, que él está haciendo la profecía aquí: porque no dejarás mi alma en el Hades. Como dice en 2:25 al 28, como dice allí Pedro en su discurso, dijo que citó este pasaje de los Salmos donde el alma del Señor no iba a ser dejada en el Hades. Entonces está claramente en la palabra, claramente, de que Cristo fue al Hades. Por eso dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, en el lugar de los muertos. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Él fue al Hades. Y dice: y no permitirás que tu santo vea corrupción. Estos son los mismos pasajes que nosotros vimos allí en Hechos, lo cual da una pauta de que Cristo estuvo en ese lugar, en el lugar de los muertos,
porque él tenía que ir a ese lugar para arrebatar las llaves de la Hades. ¿Quién podía vencer a la muerte? ¿Quién podía tener las llaves del Hades y de la muerte? Alguien que es santo, 3 veces santo, porque la palabra dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, como todos estamos destituidos y nadie es digno de estar parado frente a la muerte y que la muerte no le encuentre un pecado, porque el poder de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Todos transgredimos la ley, entonces no había escapatoria para nadie. Estábamos aprisionados en las garras, en los brazos de la muerte, en los lazos de muerte, en las ligaduras de muerte, y no podíamos escapar. El único que pudo resucitar, por eso dice así en Job 7:9, que es el lugar de donde nadie sale, el único que pudo salir es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él resucitó y esa es la victoria que nosotros tenemos, porque nosotros al creer en Él, nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Entonces, 2:24 dice, al cual Dios, vamos a leer lo que el discurso de Pedro, haciendo alusión de que Jesucristo fue al Hades. Así como Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no iban a poder contra la roca, que la roca los iba a vencer, que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Cuando habla de prevalecer, habla de hacer inclinar, de derrotar, de vencer, como dice aquí en la palabra es katis ho, en griego por supuesto, que significa lo que habló allí en Mateo, dice que ejercerán fuerza hacia abajo, significa. Las puertas del Hades ejercerán fuerza hacia abajo. O sea, lo van a tratar de inclinar. La muerte tiene ese poder de hacer inclinar a las almas debido al pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y como todos hemos pecado, todos nos teníamos que inclinar ante la muerte. Pero hay alguien que no se inclinó ante la muerte. Hay alguien que no pudo la muerte vencer, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la palabra prevalecerán significa que ejercerán fuerza hacia abajo. Para dominarlo. La muerte no lo pudo dominar al Señor porque no encontró pecado en Él. Todos nosotros pecamos y no teníamos otra alternativa, por eso estábamos todos condenados, pero por creer en el Señor nos salvó, nos dio vida, porque el que cree, dice 5:24 de Juan, ha pasado de muerte a vida. Ya no vamos a ir nunca a ese lugar, porque ya fuimos con Cristo y ya resucitamos juntamente con Él, por haber creído simplemente, no por hacer obras, no por hacer algún sacrificio, algún rito, algún sacramento, como mal enseña la doctrina diabólica del catolicismo, que dice que por comer un poquito de harina usted obtiene salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de un ratito, hasta que peque de vuelta el alma, ese pobre católico engañado. ¿Hasta cuándo tiene la salvación? Es como un geniol para un cáncer. Es imposible que lo sane, porque la palabra del Señor dice que Él se hizo carne, no se hizo harina. Lo que es la hostia católica, lo que ellos llaman la Eucaristía, es simplemente idolatría, es otro Dios más. No es de yeso, no es de piedra, no es de madera, sino que es de harina, simplemente. Y ellos dicen que comen, como no se pueden comer la piedra, ni la madera, ni el yeso, se comen la harina sí la pueden comer. Entonces, pero es otra forma de idolatría la hostia. La hostia es otra forma de Dios para ellos. Por eso ellos hacen un Dios visible. ¿Por qué hacen un Dios visible? Porque están ciegos. Al estar ciegos, tienen que ir palpando, tocando como los ciegos. Los ciegos necesitan palpar, necesitan tocar para poder creer en algo. Y así sucede con los católicos, con las sectas y con todo religioso que necesita ver para creer. Más el Señor dijo, más bienaventurados son los que creen sin ver. Entonces, la palabra prevalecer
quiere decir ser fuerte contra otro. Y el Hades no pudo ser fuerte contra Cristo. Dice, el Hades no pudo ser fuerte contra Cristo. O sea que la palabra prevalecer significa superar. El Hades no lo pudo superar a Cristo, no lo pudo vencer, no lo pudo derrotar. Por eso Jesús triunfó, no en la cruz. Jesús triunfó cuando resucitó. Ahí se hizo efectiva la justificación de nuestros pecados, cuando resucitó. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que si Jesús no hubiera resucitado, no se hubiera levantado del Hades, estaríamos todavía en nuestros pecados. Porque si no se hubiera levantado, es como que alguien entra en una casa pero no tiene la llave para salir de la casa. ¿Por qué no tiene la llave? Porque no es el dueño o no se las han dado, etc. Pero no puede salir. Entonces, cuando Jesús resucita, significa que Él tiene las llaves del Hades. Porque en Job estábamos diciendo que nadie podía salir del Seol. Nadie podía subir del Seol. ¿Por qué? Porque no tenía llaves. Es como una persona encerrada que no tiene llave, no puede salir. Y así sucedió en este caso con Cristo, que Él, al obtener las llaves, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como dijimos, para abrir las puertas del Seol y para cerrar la puerta del Hades. Él tiene la autoridad. Por eso ahora nosotros no vamos al Hades, no vamos al lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo la cerró para todos aquellos que creen en Él. Porque Él tiene la autoridad, tiene el poder. Entonces, una persona que está en una casa y no tiene llave no puede salir. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. La llave significa autoridad, significa poder, para poder salir. Entonces, Cristo, para poder resucitar, tuvo que obtener las llaves. Y al resucitar, resucitamos nosotros con Él. Es como una persona que está con un grupo de personas dentro de una casa, pero cuando él obtiene la llave o encuentra la llave, abre la puerta y sale él con toda la gente que está dentro de la casa, por supuesto. Todos los que han creído son los que quieren salvación. Por eso la doctrina calvinista es errada y es diabólica, la doctrina calvinista, porque ellos tienen un Dios que elige sin que la persona se quiera salvar. Él dice, todos los elegidos son salvos, pero hay elegidos que no saben que son elegidos. Y dice, bueno, Dios me salva, pero ¿por qué me salva si yo no quiero ser salvo? Porque es un Dios falso, el que enseña el calvinismo también, que es otra doctrina errada, igual que el catolicismo, igual que el arminianismo. Son doctrinas erradas que creen en salvación por obras. Creen en una salvación, en este caso los calvinistas, que creen en una salvación por elección. O sea, Dios elige un grupo de personas, las salva, los regenera, les da fe para que puedan creer y se salvan. Entonces es un Dios que hace acepción de personas. Es un Dios falso, por supuesto. Lo que vamos a hablar entre el Dios verdadero y el Dios falso. Si usted ha creído en el Dios verdadero que salva por gracia, por medio de la fe, o en un Dios falso que salva por medio de las obras o salva por medio de la elección incondicional que llaman ellos la turbi, que es totalmente falso, eso es totalmente diabólico, lo cual está totalmente errado de lo que son la verdadera salvación, que es por gracia por medio de la fe. Entonces Cristo salva a todos aquellos que creen, a todos aquellos que han confesado que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, como dice allí en Romanos 10:9. Entonces, seguimos un poquito más y dice, ¿qué quiere decir que prevaleció el Hades, que no tuvo fuerza literal para vencerlo a Jesús? Jesús fue más fuerte. ¿Por qué? Porque el poder del Hades era el pecado. El poder del Hades era el pecado. El poder de la muerte es el pecado. En ese momento, cuando se enfrentó a Cristo, el poder de la muerte era el pecado. Y como Cristo no tenía pecado, el Hades se empezó a debilitar y a debilitar delante de aquel que es santo, 3 veces santo.
Y nosotros estábamos todos dentro de Cristo. Nosotros éramos aquellos que fuimos bautizados en Él, en su muerte y en su resurrección. Cuando Él resucita, resucitamos todos nosotros. Es como contamos en el video anterior del Mundial o del partido de fútbol. La selección, en este caso Argentina, que salió campeona, estaba jugando un partido de fútbol, pero nosotros también, como argentinos, como nación, estábamos dentro de ese equipo también, porque si ellos ganaban, nosotros también ganábamos. Nosotros también, por eso dice la palabra, soy más que vencedores por medio de aquel que venció, por aquel que venció a la muerte. Nosotros, si lo llevamos a este plano natural, estábamos dentro de ese equipo de fútbol que nos podía dar tanta alegría a nosotros. Si ellos vencían, si ellos le ganaban a Francia, todos éramos felices y festejábamos por una victoria deportiva. Sucede lo mismo en la resurrección de Cristo. Estábamos todos nosotros dentro de Él. Si Él vencía, todos éramos salvos. Los que creemos, por supuesto, todos los que creen son salvos. Todos los que creen se apropian o se hace efectiva esa salvación en ellos. Entonces Cristo fue con todos nosotros a ese lugar llamado Hades. Es lo mismo que la selección. Todos nosotros parecía que estábamos allí en Qatar, digamos, en el Mundial, con ese equipo. Parecíamos que cada vez que pateaba la pelota un jugador argentino es como que nosotros la pateábamos y nos daba alegría o nos daba tristeza si nos iba mal. Pero en este caso, Argentina salió campeón del mundo y nosotros pudimos salir a festejar la victoria del equipo argentino, que es su victoria, pero que también fue la victoria de todo un país. Así fue también en la resurrección. Cristo venció y con Él vencimos todos nosotros. Y cuando Él resucitó, resucitamos nosotros también. Cuando el equipo argentino levantó la copa, también todos nosotros la levantamos a la copa. Y cuando nos saludan como los campeones del mundo. Nosotros, los que patearon fueron los jugadores de fútbol, pero nosotros también se nos adjudica la victoria. Los otros países nos felicitan por haber sido campeones del mundo. Pero los que ganaron, los que hicieron los goles, Messi y todos los jugadores argentinos, fueron ellos los que hicieron los goles. Pero nosotros, como argentinos, también la victoria es nuestra. Entonces Cristo, al resucitar, resucitamos todos nosotros juntamente con Él. Pues esa es la palabra que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Eso significa. Entonces, en Mateo, cuando habla que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ¿contra quién? ¿De quién vienen hablando? De la roca, de Cristo. Él es el centro. No es ni Pedro, ni la iglesia, ni María, ni ningún ídolo, nada. El centro de la conversación es la roca, Cristo, y dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, no la van a vencer. ¿A quién? A la roca, a Cristo, aquel que fue al Hades y le venció. Y dice que, la puerta significa poder, autoridad, era el poder, la fuerza y la autoridad de la muerte. O sea que la llave la tenía. Las llaves de la muerte y del Hades la tenía el Hades mismo, digamos, en este caso. Estaba en poder de la muerte las llaves. Entonces Cristo abrió la puerta y salimos todos nosotros juntamente con Él. En Hechos 2.24 dice también, el cual Dios, dijimos que íbamos a leer el versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, y está hablando el apóstol Pedro acá. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Dice, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ya había un plan de parte del Señor, o sea que el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios ya habían determinado la Trinidad, que Cristo iba a dar su vida por toda la humanidad.
no por un grupo como mal enseña. Estamos hablando en este caso de los calvinistas que enseñan que Cristo murió solamente por un grupo, o murió solamente por la iglesia, o solamente por los elegidos, o los escogidos. No, Cristo murió por toda la humanidad, como dice allí en Juan 1:29. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos, de la iglesia, de un grupito selecto. No, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo vino a morir. Ya era el plan de Dios que venga a morir por toda la humanidad, por todos los hombres de todos los tiempos, de todas las épocas. Todos los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. El punto es que se hace efectiva esa salvación cuando nosotros creemos. Ese es el medio de salvación. La fe. La fe. La fe es algo que Dios le dio a todos los hombres. No se lo dio a un grupito solamente, fe, el Señor, para que crean y puedan salvarse. No, el Señor le dio fe a toda la humanidad para que puedan creer. Y por eso dice el Señor, el que cree es salvo. No. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la salvación es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, que ya lo hablamos en el video anterior, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Jesús sí pasó un sufrimiento, no solamente los sufrimientos de la cruz. Por eso el Señor dijo en la cruz: Padre, encomiendo mi espíritu, porque se enfrentaba a la misma muerte. Iba a la boca del lobo, a la boca del león, iba a ese lugar tenebroso, como dijimos, un lugar de ligaduras de muerte, un lugar donde los dolores eran como los dolores de una mujer de parto. Eso es lo que pasó Cristo. Y esa es la gloria de Dios, que Cristo pasó 3 días allí y lo hizo por nosotros. Por nosotros lo hizo, para darnos salvación. Para darnos salvación. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice el versículo 27: porque no dejarás mi alma en el Hades, lo que habíamos leído anteriormente en los Salmos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el Señor encomendó en la cruz su alma, su espíritu al Padre. La encomendó. ¿Por qué? Porque el encarnado dependía totalmente del Padre, dependía totalmente del Espíritu Santo, dependía totalmente de Dios, el Hijo, el Verbo, el Logos encarnado. Entonces por eso él dijo: porque no dejarás mi alma en el Hades. Él estaba confiando en el Padre, que él lo iba a levantar de entre los muertos. Porque Jesús sí murió, el Cristo de la gloria, fue matado en la cruz, y él sí murió, fue al Hades, fue al lugar de los muertos. Dice: y me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Entonces el apóstol Pedro sigue hablando y dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces este es el mensaje del Señor, de la Iglesia, del Espíritu Santo, de que Cristo fue al Hades y toda la gloria es para Él, toda la gloria es para Él. Por eso no se cuenta mucho de esta parte de la obra redentora de Cristo. La Iglesia cree que en la cruz sucedió todo. Si sucedió todo, Cristo hubiera dicho: bueno, ya está todo como ellos se agarran, la religión se agarra y dice: consumado es, ya está todo hecho. Claro, por supuesto, consumado es. Él hizo toda la obra en la tierra. Él caminó en santidad perfecta, un cordero sin mancha y sin contaminación. Claro, por supuesto, Él perdonó nuestros pecados, pero faltaba que ser escudriñado por la muerte. Él tenía que vencer a la muerte. Por eso le dijo allí a los discípulos y a Pedro: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la roca, no van a prevalecer contra mí. Por eso ahí le estaba demostrando que Él es Dios, que Él venció a la muerte, la vida venciendo a la muerte. Por eso Pedro vio al Cristo, vio a la roca, pero hasta que esa roca no consumara su obra y resucitara entre los muertos, no se hacía
la salvación efectiva para ninguno de aquellos de los que creen. Entonces, podemos ver que la palabra allí en 2:24, que es retenido, significa prendido, ser fuerte, regla, usar fuerza, agarrar o retener. Eso es lo que tenía la muerte con Jesús, pero no lo pudo, que la palabra en griego es krateo, no lo pudo retener, porque otra significado dice echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, tener, tomar, detenido. Jesús estaba detenido en el Hades, estaba abrazado por la muerte. Estaba, como dice acá, la muerte había echado manos sobre él, sobre Cristo, el santo de los santos. Y dice, y un derivado de esta palabra que es kratos, que significa imperio, potencia, poder, fuerza, vigor grande. O sea que había un vigor muy grande sobre la vida de Cristo. Y Cristo era el Cristo, el Logos, encarnado, aunque ahora ya estaba muerto. No poseía, o sea, había despejado de sus atributos como la omnipotencia. Él tenía que vencer como lo vencería un hombre, pero él es Dios. Entonces él se despojó de la omnipotencia, porque si él hubiera usado su omnipotencia, hubiera vencido a la muerte fácilmente. Con solo un chasquido de dedo la muerte hubiera desaparecido de su presencia. Entonces Cristo allí sufrió el Hades esos 3 días como si fuera uno de nosotros. Y la venció porque Él es santo, 3 veces santo. Él es Dios, ese es el Logo encarnado. Es a veces un poquito difícil de entender, pero a medida que nosotros vamos pidiéndole al Señor sabiduría, entendimiento, para poder ver con claridad nuestra gran salvación, una gran salvación, como dice la palabra, que andemos conforme a la gran salvación que Dios nos ha dado. Entonces, esta palabra que significa kratos, el imperio, potencia, poder, fuerza y vigor muy grande. Pero Dios, dice una versión, la Biblia Nueva Traducción del Viviente, dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Esa es otra versión, Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces me llamó la atención esta traducción y la quería leer. Así que, bueno, lo vamos a dejar por acá. Seguramente vamos a continuar hablando más del Hades, de sus características y de que Cristo fue a ese lugar, de que Cristo venció a la muerte. Si no era por Él, nosotros no tendríamos ninguna salvación. Ningún hombre podía vencer a la muerte. Por eso dicen que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia jamás podría vencer a la muerte, porque en la iglesia estamos compuestos por seres humanos pecadores. El que podía vencer a la muerte es Cristo. Cristo le podía arrebatar las llaves, abrir la puerta, abrir el portón de la muerte tenebroso y que podamos salir todos nosotros juntamente con Él. Ese es el verdadero sentido de la salvación. Esa es la verdadera salvación, de que Cristo nos salvó. No en la cruz perdonó nuestros pecados, pero Él necesitaba, o nosotros necesitamos que Él vaya al Hades para que vayamos todos con Él y que Él obtenga las llaves, que abra las puertas y podamos salir todos nosotros junto con Él. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá, este video, y que Dios le bendiga a todos.